Hola, ¿qué tal? En esta lección vamos a aprender a utilizar la función map. ¿De acuerdo? Y bueno, para poder entender qué es lo que hace la función map, vamos a realizar un ejemplo. Para esto voy a crear una lista y la voy a asignar a la variable y. Una lista muy sencilla que contenga algunos números. Por ejemplo, vamos a poner, esta lista contiene -1, 2 y -3. Vamos a pensar que tenemos la necesidad de obtener estos valores, pero con, digamos, el valor absoluto de los valores que contiene la lista X. ¿De acuerdo? Entonces, si recuerdas, hay una función, digamos que predefinida por Python, que hace esta labor, ¿no? Es decir, si recuerdas, hay una función APS que, por ejemplo, si especificamos un valor dentro del paréntesis, nos devuelve el valor absoluto. De acuerdo, aquí explícitamente estoy poniendo el -1, pero pudiera, por ejemplo, pedir el valor, el elemento cero de la lista X. Hay que recordar que en Python, pues empieza desde el cero, ¿no? Es el elemento cero, el elemento uno, el elemento 2. Entonces, el elemento cero de la lista X, quiero el valor absoluto del elemento cero de la lista X. Entonces, obtenemos el 1, ¿no? Es decir, el valor sin el signo. Si continuamos al elemento 1, vamos a obtener el 2. Si continuamos al elemento 2, vamos a obtener el 3, pero sin el signo, ¿no? Es decir, el valor absoluto. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, si nosotros quisiéramos hacer esto, pues de manera, digamos que automática, pues a lo mejor tendríamos que hacer un ciclo for y decir, ok, generar una variable iterativa y decir, la variable iterativa i va a tomar todos los valores que hay en x, que es una lista. Y bueno, con todos los valores que va a tomar la variable iterativa, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, puedo pedirle que imprima el valor absoluto de los valores que va tomando i. Entonces, a ver, vamos a ver. Ok, entonces tenemos este 1. Bueno, aquí en la lista es -1, pero su valor absoluto es 1. Tenemos el 2, pero su valor absoluto es 2. Tenemos el -3 y su valor absoluto es el 3. ¿De acuerdo? De esta manera lo hicimos de manera automática. Ok, ahora vamos a pensar que necesitamos esto dentro de una función. Es decir, que vamos a estar utilizando esta función reiteradas veces, ¿no? Es decir, necesito una lista que contenga los valores absolutos que hay dentro de los elementos de X. Ahora, quizás se nos podría venir a la mente hacer algo como, bueno, ¿qué tal que le pedimos el valor absoluto de X? Si nosotros hacemos esto, vamos a obtener un error, ¿no? Porque le estamos poniendo una lista y bueno, esta función pues solamente se aplica a elementos individuales, no a iterables como una lista. ¿De acuerdo? Entonces esto no va a funcionar. Entonces necesitaríamos desarrollar una función. Si recuerdas, podemos definir una función propia con def. Vamos a ponerle un nombre a la función. Vamos a decir que se va a llamar absoluto, dos paréntesis. Esta función va a admitir una lista, ¿sí? Como parámetro va a requerir una lista. Y bueno, ¿cuáles son las instrucciones que va a hacer nuestra función? Bueno, pues primero vamos a generar una lista porque aquí vamos a ir guardando el resultado de haberle aplicado el valor absoluto a cada uno de los elementos. ¿De acuerdo? Entonces, como lo acabamos de hacer por medio de un for, vamos a generar una variable iterativa y le vamos a decir que todos los valores que va a tomar i son los que están contenidos. Nada más que aquí le tengo que poner lista, o sea, cualquiera que sea el valor que ponga el usuario dentro del paréntesis de mi función absoluta. Entonces aquí tiene que ser el mismo valor para que Python sepa que se lo vamos a aplicar al parámetro que ingresa el usuario a través de la función absoluto. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer con esto? Pues sencillo, vamos a decir quizás, no sé, por ejemplo, y puede ser, va a ser igual al valor absoluto y ahora sí de i.
¿De acuerdo? Muy bien. Y necesitamos estos valores que va tomando Y, irlos metiendo a la lista LST. Si recuerdas, podemos decir, bueno, en la lista LST quiero que vayas metiendo a través del append, quiero que vayas metiendo los valores que va tomando Y. ¿De acuerdo? Los valores que va tomando Y. Igual esto lo podemos hacer más abreviado si esto lo ponemos directamente aquí adentro del paréntesis. Eso, bueno, pues ya te lo dejo a tu opinión. ¿De acuerdo? Y bueno, ¿qué es lo que va a regresar nuestra función? Va a regresar la lista, esta lista final. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver. A la hora de mandar llamar nuestra función, necesitamos especificar dentro del paréntesis una lista, como pudiera ser esta X. La función genera una lista vacía para en esa lista vacía ir metiendo los valores absolutos de la lista que especifiquemos aquí adentro, por ejemplo la X, ok, y vamos a iterar. En el primer ciclo, el primer valor, vamos a suponer que metimos esta variable o esta lista X, el primer valor va a ser -1, y ¿qué le vamos a hacer a ese -1? Le vamos a pedir a Python que nos dé el valor absoluto, que lo guarde en Y, y que luego ese valor de Y lo meta a la lista vacía. Entonces ya no va a ser una lista vacía en la primera iteración, se va a guardar el valor absoluto de -1, que es 1. Y luego en la segunda iteración, ahora Y va a tomar el valor de 2. Va a calcular en esta línea el valor absoluto de ese 2 y ese valor lo va a guardar en la lista LST. Y así sucesivamente. Y al final lo que va a regresar a esta función es la lista ya completa. Entonces, si mandamos llamar aquí nuestra función, aquí especificamos esta lista que está aquí hasta arriba. Vamos a darle play. Ok, si se fijan, lo que obtuvimos, esta función lo que hace es obtener el valor absoluto de estos elementos de la lista X. Ok, entonces, bueno, si se fijan, ya tenemos aquí una función que acabamos de hacer que calcula el valor absoluto de varios elementos, ¿no? Y nos regresa una lista. Muy bien, ahora, ¿para qué sirve maps? ¿Se fijan? Tuvimos que desarrollar estas líneas para poder aplicar una función que a lo mejor ya existe en Python, que es apps o ABS, a cada uno de los elementos de esta lista. Hay una forma más abreviada de realizar esta operación a través de la función map. ¿De acuerdo? Fíjense cómo en una línea pudiéramos hacer esto. Vamos a hacer lo siguiente. Si nosotros generamos aquí, por ejemplo, una lista, LST le va a poner 2 y decimos, bueno, voy a aplicar la función map. La función map, digamos que requiere dos parámetros. El primer parámetro va a ser una función y el segundo parámetro un iterable, como puede ser una lista, un string, una tupla, un diccionario, ¿de acuerdo? Entonces aquí la función que voy a aplicar pues va a ser apps, ¿sí? La función que calcula el valor absoluto. ¿Y a qué quiero aplicarle esto? A todos los valores que estén en X, ¿sí? En X, en esta X de aquí arriba. Todos los valores que están en X, quiero aplicarle esta función. ¿De acuerdo? Y aquí, bueno, vamos a pedir que imprima la lista LST de 2. ¿De acuerdo? Ahora, aquí hay un detalle. Lo que regresa a la función map es un iterable. Entonces, si le ponemos play, lo que vamos a obtener es algo como esto. Es decir, es un iterable. No pasa nada. Lo que podemos hacer es pedirle que ese iterable lo convierta en una lista con la función list. ¿De acuerdo? Con la función list. ¿Sale? Entonces, si le damos play, nos va a regresar la lista. ¿De acuerdo? Ahora, podemos hacer esto más abreviado todavía. Vamos a, vamos a quitar todo esto y simplemente le vamos a decir, ok, quiero imprimir, print, quiero imprimir una lista que generes con la función map. Vamos a cerrar nada más los paréntesis que me faltan. Ok, ¿de acuerdo? Vamos a darle play.
y obtenemos el mismo resultado que tenemos aquí arriba. Entonces, si se fijan, lo que hace map es realizar una función a todos los elementos de una lista o de un iterable. Entonces, si se fijan, bueno, la ventaja fue que en lugar de desarrollar una función propia y aplicársela a cada uno de los elementos, pues con map podemos especificar que esa función se aplique, que esa función se lleve a cabo en todos los elementos de una lista o de un iterable en este caso. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, fíjense cómo en una sola línea, pues digamos que realizamos lo que desarrollamos en varias líneas en la primera celda. ¿De acuerdo? Ok, vamos a hacer otro ejemplo. ¿Qué les parece que ahora hacemos una función? ¿Sí? Vamos a hacer una función ahora que calcule el doble de cada elemento. ¿De acuerdo? El doble de cada elemento. Vamos a utilizar la misma lista sencilla. Tenemos aquí, vamos a ponerle esto de aquí. Que tenemos nuestra lista, tiene 3 elementos y requerimos el doble. Ahora le voy a quitar los signos para que sea más fácil visualizar lo que hacemos con nuestra función, ¿no? Ok, lo interesante es que la función map puede utilizar tanto funciones predefinidas que ya existan en Python como nuestras propias funciones. Vamos a desarrollar, en este caso, como es muy sencillo, una función que calcule el doble de cada elemento, ¿no? En este caso, vamos a decir, por ejemplo, una función que se llame doble y vamos a poner aquí que admita un parámetro. Si este va a ser un elemento, no va a ser una lista, va a ser un elemento. Igual le voy a poner aquí otro valor. Le voy a poner elemento, ¿sí? Es decir, esta función no admite una lista, sino admite nada más un solo elemento, ¿sí? Como la función apps, nada más admite un solo elemento y no una lista. Ok, entonces, bueno, el elemento, lo que vamos a hacer en esta función, muy sencillo, es simplemente al elemento, multiplicarlo por 2. Y ya, eso es lo que va a regresar mi función doble. Es decir, al elemento que ingresemos en el paréntesis, lo va a multiplicar por 2. ¿De acuerdo? Entonces, si aplicamos el método map, ¿sí? Es decir, por ejemplo, una lista, bueno, vamos a generarlo así, una lista generada con la función map. ¿Y qué vamos a poner dentro de map? Acuérdense que map admite 2 parámetros o requiere 2 parámetros. La función y a lo que se le va a aplicar la función. Aquí a lo que se le va a aplicar la función no puede ser un solo parámetro, sino debe de ser una lista. O bueno, el sentido es que se lo apliquemos una función a varios valores. Entonces, la función va a ser doble. Esta función que acabamos de generar aquí arriba, nuestra función doble. Y se lo vamos a aplicar a la lista X. ¿De acuerdo? Vamos a ver qué obtenemos. Entonces, si se fijan, el resultado es precisamente una lista que contiene el doble de cada elemento. Vamos a aclarar algunas cosas, por ejemplo, lo que acabo de comentar. ¿Qué pasa si la función doble, si yo hubiera dicho, bueno, pero ¿por qué no la función doble que acabamos de generar aquí, directamente ponemos X, ¿no? Lo que va a pasar es un error. eh, bueno, no vamos a obtener lo que deseamos, ¿no? Porque lo que está haciendo es a la lista multiplicarla por 2, ¿de acuerdo? Es como si dijéramos X por 2. Vamos a hacerlo aquí, por ejemplo, es como si hubiéramos puesto X por 2. Entonces, lo que hace es, pues la lista la duplica, ¿no? La concatena 2 veces. ¿De acuerdo? Eso es no lo que queremos hacer. Nosotros lo que queremos es que cada elemento lo duplique, ¿no? Entonces, digamos que para esto es map, ¿no? Es decir, para que nosotros ingresemos un iterable, como puede ser una lista, y que a cada elemento de la lista se le aplique la función que yo defino como primer elemento, como primer parámetro de la función. ¿De acuerdo? Ok, ahora hay algo interesante aquí. Aparte de funciones, como las que acabamos de ingresar, podemos utilizar lambdas, es decir, estas funciones abreviadas para poder, digamos que a lo mejor hacer un código un poco más resumido.
Entonces, fíjense, pudiéramos hacer lo siguiente, pudiéramos decir, ok, necesito una lista que sea el resultado de aplicar map, la función map. El primer parámetro de map, digamos que es una función, ¿no? Entonces, en este caso voy a aplicar una función abreviada, una lambda. Lambda, vamos a aplicar una lambda. ¿Cuál es el parámetro que requiere el lambda? ¿Sí? Pues va a ser, por ejemplo, elemento. ¿Y qué le vamos a hacer a ese parámetro que entra a la función lambda? Ah, pues a elemento lo vamos a multiplicar por 2, ¿de acuerdo? Y ese es mi primer parámetro de la función map, es decir, esta es mi función. Aquí la puse, aquí en esta misma línea. Y ahora voy a decir, ok, a esta x, a esta variable que contiene una lista, vamos a aplicarle a todos los elementos que están en x, que son estos tres, a todos estos tres elementos le vamos a aplicar esta función abreviada o esta lambda. Vamos a ver, play. Si se fijan, obtenemos el mismo resultado de aquí arriba, ¿no? 246, 246, pero de una manera pues un poco más resumida, más compacta, con el uso de lambda, ¿de acuerdo? Vamos a hacer un último ejemplo. ¿Qué tal que ahora tenemos una lista, pero que contiene strings? Vamos a poner nombres en una lista que contiene strings. El primer string va a ser un nombre, Hugo. El segundo elemento va a ser otro nombre, Paco. Y el tercero va a ser otro nombre, Luis. Tenemos una lista que se llama nombres con tres strings que representan nombres. Ahora vamos a suponer que lo que queremos es que cada elemento de la lista, convertirlo a puras mayúsculas. ¿De acuerdo? Todas las letras que están en los strings, convertirlos a mayúsculas. ¿Cómo puedo hacer esto? Pues si se fijan, tendría que utilizar el método upper, ¿no? Es decir, por ejemplo, no sé, a nombres, solo que aquí tendría que decir, bueno, por ejemplo, al elemento cero. ¿Cuál es el elemento cero de nombres? Vamos a verlo. El elemento cero, pues es este U. Entonces, a ese elemento, aplicarle el método upper. ¿De acuerdo? Aplicarle el método upper. A ver, vamos a ver. Si se fijan, aquí tengo Hugo, todos en mayúscula. ¿De acuerdo? Entonces, ahora quiero que esto se le aplique a los tres elementos, ¿no? Aquí tendría que cambiar, a ver, ahora. El elemento uno es este segundo, el elemento 2 es este tercer elemento, porque hay que recordar que empezamos desde el 0, 0, 1, 2. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo podemos hacer esto con los tres elementos utilizando la función map y a lo mejor un lambda? Ok, vamos a hacer lo siguiente. Bueno, necesitamos una lista. Vamos a usar el método map. Entonces, el primer parámetro de map, digamos que es una función. ¿Cuál va a ser esa función? Vamos a definirla aquí mismo con un lambda. Ok, ¿cuál es el parámetro que va a admitir lambda? O sea, va a ser un elemento, vamos a ponerle x. ¿Qué vamos a hacer con ese elemento? Ah, pues a ese elemento le vamos a aplicar el método upper. Y ya. ¿Cuál va a ser el segundo parámetro de lambda? Pues la lista a la cual a cuyos elementos le quiero aplicar esta función lambda. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, si seleccionamos la lista nombres, esta que tengo aquí arriba, vamos a ver qué obtenemos. Ok, obtenemos una lista cuyos elementos pues son, eh, digamos que los tres strings que tenemos en la lista nombres, pero con todas las letras en mayúsculas. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, pues eso sería todo. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? En esta lección vamos a aprender a utilizar la función map. ¿De acuerdo? Y bueno, para poder entender qué es lo que hace la función map, vamos a realizar un ejemplo. Para esto voy a crear una lista y la voy a asignar a la variable y. Una lista muy sencilla que contenga algunos números. Por ejemplo, vamos a poner, esta lista contiene -1, 2 y -3.
Vamos a pensar que tenemos la necesidad de obtener estos valores, pero con, digamos, el valor absoluto de los valores que contiene la lista X, ¿de acuerdo? Entonces, si recuerdas, hay una función, digamos que predefinida por Python, que hace esta labor, ¿no? Es decir, si recuerdas, hay una función ABS que, por ejemplo, si especificamos un valor dentro del paréntesis, nos devuelve el valor absoluto. ¿De acuerdo? Aquí explícitamente estoy poniendo el -1, pero pudiera, por ejemplo, pedir el valor, el elemento 0 de la lista X. Hay que recordar que en Python, pues empieza desde el 0, ¿no? Es el elemento 0, el elemento 1, el elemento 2. Entonces, el elemento 0 de la lista X, quiero el valor absoluto del elemento 0 de la lista X. Entonces, obtenemos el 1, ¿no? Es decir, el valor sin el signo. Si continuamos al elemento 1, vamos a obtener el 2. Si continuamos al elemento 2, vamos a obtener el 3, pero sin el signo, ¿no? Es decir, el valor absoluto. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, si nosotros quisiéramos hacer esto, pues de manera, digamos que automática, pues a lo mejor tendríamos que hacer un ciclo for y decir, ok, generar una variable iterativa y decir, la variable iterativa i va a tomar todos los valores que hay en X, que es una lista. Y bueno, con todos los valores que va a tomar la variable iterativa, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, puedo pedirle que imprima el valor absoluto de los valores que va tomando i. A ver, vamos a ver. Ok, entonces tenemos este 1. Bueno, aquí en la lista es -1, pero su valor absoluto es 1. Tenemos el 2, pero su valor absoluto es 2. Tenemos el -3 y su valor absoluto es el 3. ¿De acuerdo? De esta manera lo hicimos de manera automática. Ok, ahora vamos a pensar que necesitamos esto dentro de una función. Es decir, que vamos a estar utilizando esta función reiteradas veces, ¿no? Es decir, necesito una lista que contenga los valores absolutos que hay dentro de los elementos de X. Ahora, quizás se nos pudiera venir a la mente hacer algo como, bueno, ¿qué tal que le pedimos el valor absoluto de X? Si nosotros hacemos esto, vamos a obtener un error, ¿no? Porque le estamos poniendo una lista y bueno, esta función pues solamente se aplica a elementos individuales, no a iterables como una lista. ¿De acuerdo? Entonces esto no va a funcionar. Entonces necesitaríamos desarrollar una función. Si recuerdas, podemos definir una función propia con def. Vamos a ponerle un nombre a la función. Vamos a decir que se va a llamar absoluto, dos paréntesis. Esta función va a admitir una lista, ¿sí? Como parámetro va a requerir una lista. Y bueno, ¿cuáles son las instrucciones que va a hacer nuestra función? Bueno, pues primero vamos a generar una lista porque aquí vamos a ir guardando el resultado de haberle aplicado el valor absoluto a cada uno de los elementos. ¿De acuerdo? Entonces, como lo acabamos de hacer por medio de un for, vamos a generar una variable iterativa y le vamos a decir que todos los valores que va a tomar i son los que están contenidos. Nada más que aquí le tengo que poner lista, o sea, cualquiera que sea el valor que ponga el usuario dentro del paréntesis de mi función absoluta. Entonces aquí tiene que ser el mismo valor para que Python sepa que se lo vamos a aplicar al parámetro que ingresa el usuario a través de la función absoluto. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer con esto? Pues sencillo, vamos a decir quizás, no sé, por ejemplo, y va a ser igual al valor absoluto y ahora sí de i. ¿De acuerdo? Muy bien. Y necesitamos estos valores que va tomando y, irlos metiendo a la lista lst. Si recuerdas, podemos decir, bueno, en la lista lst quiero que vayas metiendo a través del append, quiero que vayas metiendo los valores que va tomando y. ¿De acuerdo? Los valores que va tomando y.
Igual esto lo podemos hacer más abreviado si esto lo ponemos directamente aquí adentro del paréntesis. Eso, bueno, pues ya te lo dejo a tu opinión. ¿De acuerdo? Y bueno, ¿qué es lo que va a regresar nuestra función? Va a regresar la lista, esta lista final. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver. A la hora de mandar llamar nuestra función, necesitamos especificar dentro del paréntesis una lista, como pudiera ser esta X. La función genera una lista vacía para en esa lista vacía ir metiendo los valores absolutos de la lista que especifiquemos aquí adentro, por ejemplo la X. Ok, y vamos a iterar. En el primer ciclo, el primer valor, vamos a suponer que metimos esta variable o esta lista X, el primer valor va a ser -1. ¿Y qué le vamos a hacer a ese -1? Le vamos a pedir a Python que nos dé el valor absoluto, que lo guarde en Y y que luego ese valor de Y lo meta a la lista vacía. Entonces ya no va a ser una lista vacía en la primera iteración, se va a guardar el valor absoluto de -1, que es 1. Y luego en la segunda iteración, ahora Y va a tomar el valor de 2. Va a calcular en esta línea el valor absoluto de ese 2 y ese valor lo va a guardar en la lista LST y así sucesivamente. Y al final lo que va a regresar a esta función es la lista ya completa. Entonces, si mandamos llamar aquí nuestra función, aquí especificamos esta lista que está aquí hasta arriba, vamos a darle play. Ok, si se fijan, lo que obtuvimos, esta función lo que hace es obtener el valor absoluto de estos elementos de la lista X. Ok, entonces, bueno, si se fijan, ya tenemos aquí una función que acabamos de hacer que calcula el valor absoluto de varios elementos, ¿no? Y nos regresa una lista. Muy bien, ahora, ¿para qué sirve maps? Se fijan, tuvimos que desarrollar estas líneas para poder aplicar una función que a lo mejor ya existe en Python, que es apps o ABS, a cada uno de los elementos de esta lista. Hay una forma más abreviada de realizar esta operación a través de la función map. ¿De acuerdo? Fíjense cómo en una línea pudiéramos hacer esto. Vamos a hacer lo siguiente. Si nosotros generamos aquí, por ejemplo, una lista, LST le va a poner 2 y decimos, bueno, voy a aplicar la función map. La función map, digamos que requiere dos parámetros. El primer parámetro va a ser una función y el segundo parámetro un iterable, como puede ser una lista, un string, una tupla, un diccionario, ¿de acuerdo? Entonces aquí la función que voy a aplicar pues va a ser apps, ¿sí? La función que calcula el valor absoluto. ¿Y a qué quiero aplicarle esto? A todos los valores que estén en X, ¿sí? En X, en esta X de aquí arriba. Todos los valores que están en X, quiero aplicarle esta función. ¿De acuerdo? Y aquí, bueno, vamos a pedir que imprima la lista LSTD2. ¿De acuerdo? Ahora, aquí hay un detalle. Lo que regresa la función map es un iterable. Entonces, si le ponemos play, lo que vamos a obtener es algo como esto. Es decir, es un iterable. No pasa nada. Lo que podemos hacer es pedirle que ese iterable lo convierta en una lista con la función list. ¿De acuerdo? Con la función list. ¿Sale? Entonces, si le damos play, nos va a regresar la lista. ¿De acuerdo? Ahora, podemos hacer esto más abreviado todavía. Vamos a, vamos a quitar todo esto y simplemente le vamos a decir, ok, quiero imprimir, print, quiero imprimir una lista que generes con la función map. Vamos a cerrar nada más los paréntesis que me faltan. Ok, ¿de acuerdo? Vamos a dar play y obtenemos el mismo resultado que tenemos aquí arriba. Entonces, si se fijan, lo que hace map es realizar una función a todos los elementos de una lista o de un iterable. Entonces, si se fijan, bueno, la ventaja fue que en lugar de desarrollar una función propia y aplicársela a cada uno de los elementos, pues con map podemos especificar que esa función se aplique, que esa función se lleve a cabo en todos los elementos
de una lista o de un iterable en este caso. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, fíjense cómo en una sola línea, pues digamos que realizamos lo que desarrollamos en varias líneas en la primer celda. ¿De acuerdo? Ok, vamos a hacer otro ejemplo. ¿Qué les parece que ahora hacemos una función? ¿Sí? Vamos a hacer una función ahora que calcule el doble de cada elemento. ¿De acuerdo? El doble de cada elemento. Vamos a utilizar la misma lista sencilla. Tenemos aquí, vamos a ponerle esto de aquí. Que tenemos nuestra lista, tiene 3 elementos y requerimos el doble. Ahora le voy a quitar los signos para que sea más fácil visualizar lo que hacemos con nuestra función, ¿no? Ahora, aquí utilicé en map una función predefinida por Python, pero podemos utilizar una función definida por nosotros mismos, ¿no? Incluso, por ejemplo, aquí, en lugar de haber usado apps, pude haber puesto la función que habíamos desarrollado aquí arriba, ¿no? Absoluto, play. Oh, bueno, aquí nos...